Bienvenidos a esta serie especial de 5 episodios, donde vamos a desglosar una de las victorias más dramáticas, calculadas y espectaculares del ciclismo actual en esta temporada 2026. Exacto en que el joven mexicano Isaac del Toro le arrebató el prólogo del Deutschland Tour al francés Paul Magnier, cuando éste celebraba el triunfo en la silla caliente. Analizaremos la tensión del cronómetro, las repercusiones internas en el UAE Team Emirates XRG, la frustración del Soudal Quick-Step y lo que este golpe de autoridad significa para el futuro del ciclismo latinoamericano en Europa. El ambiente en la ciudad alemana de Badorf era de absoluta fiesta para la escuadra del Soudal Quick-Step, pero lo que nadie imaginaba era que el guión de la jornada estaba a punto de ser destruido en el último suspiro por el joven prodigio mexicano. Paul Magnier había firmado una actuación soberbia en el prólogo inaugural del Lille Deutschland Tour, marcando un tiempo que parecía ser sencillamente inalcanzable para el resto del pelotón internacional. Durante más de 2 horas, el corredor francés se acomodó en la silla caliente con la sola sonrisa de quien se sabe ganador absoluto, viendo caer uno a los especialistas de la contrarreloj que intentaban sin éxito recortar su marca. Los directores deportivos del equipo belga ya celebraban en el autobús. Los comentaristas de la televisión europea daban la etapa por sentada y la prensa comenzaba a redactar los titulares sobre la hegemonía de Magnier en suelo germánico. Sin embargo, en la rampa de salida aún quedaba un hombre capaz de alterar el orden establecido, un ciclista que no entiende de presiones ni de favoritismos ajenos. Isaac del Toro, vistiendo los colores del UAE Team Emirates XRG, descendió por la rampa con una mirada de absoluta concentración, consciente de que cada milímetro del técnico trazado urbano exigía el máximo riesgo para tener una oportunidad real de victoria. Desde los primeros pedalazos se notó una cadencia demoledora y una agresividad calculada en cada curva cerrada, trazando al límite de la adherencia del asfalto para arañar segundos valiosos en cada sector intermedio. Mientras los tiempos parciales comenzaban a encender las alarmas en el coche de apoyo del Soudal Quick-Step, la tensión en la zona de meta se elevó a niveles insoportables. Magnier veía con incredulidad la pantalla gigante mientras la figura del mexicano devoraba la recta final a una velocidad salvaje, manteniendo una postura aerodinámica perfecta a pesar de la fatiga extrema del esfuerzo explosivo. Al cruzar la línea de meta, el cronómetro digital detuvo su marcha para confirmar lo impensable. Del Toro superaba el registro de Magnier por apenas 1 segundo y fracción, arrebatándole la victoria de etapa y el maillot de líder en el último suspiro de la competición. El impacto de este resultado no solo dejó en shock a la escuadra belga, sino que desató la euforia de la afición latinoamericana, que presenciaba una nueva exhibición de carácter, potencia y frialdad táctica por parte de la joya mexicana en el escenario mundial. El desenlace en las calles de Badorf no solo significó la pérdida de una victoria de etapa para Paul Magnier, sino que provocó un auténtico terremoto táctico en el corazón del Soudal Quick-Step que dejó al descubierto la enorme frustración del equipo belga. Perder una carrera en el último minuto frente a un corredor que no figuraba en las listas de especialistas puros de contrarreloj fue un golpe devastador para la moral de una escuadra acostumbrada a dominar este tipo de finales explosivos. En la zona de prensa y en las inmediaciones del autobús, las caras de incredulidad y molestia eran evidentes, pues la celebración previa de la victoria se transformó en un silencio tenso ante la mirada atónita de los medios internacionales. Para Magnier, ser superado por apenas 1 segundo y fracción representó un golpe psicológico amargo, ya que durante casi toda la jornada se vio vestido con el maillot de líder y con los honores del primer puesto asegurados.
Esta derrota agónica generó inmediatas discusiones en el vehículo de dirección del equipo belga, donde se analizaba punto por punto en qué sector del recorrido se había escapado esa ventaja mínima que terminó inclinando la balanza a favor del joven azteca. Por otro lado, la victoria de Isaac Toro provocó una sacudida estratosférica en el planteamiento del UAE Team Emirates XXRG, demostrando una vez más la capacidad destructiva que tiene el mexicano para alterar la jerarquía de las competencias europeas. El coche de apoyo del conjunto emiratí celebró con euforia contenida cada milésima recortada en los metros finales, sabiendo que este triunfo no era fruto del azar, sino de un análisis milimétrico del trazado y una ejecución física al límite de las capacidades humanas. La demostración de potencia de Del Toro envió un mensaje contundente a todos los directores deportivos del pelotón. El corredor mexicano no acude a las competencias continentales a cumplir expediente, ni a ser un simple espectador, sino a pelear por la victoria absoluta sin importar la reputación de los rivales que tenga enfrente. El ambiente en la meta se volvió electrizante cuando los cronometradores oficiales confirmaron la diferencia final, desatando la rabia deportiva de un Soudal Quickstep que vio cómo su planificación perfecta se venía abajo por la audacia de un ciclista que corrió con la determinación de que quien no tiene nada que perder y todo por conquistar. Esta victoria agónica no solo le otorgó a Del Toro el maillot rojo de líder general, sino que colocó al UAE Team Emirates XXG en una posición de control absoluto sobre la carrera, obligando al resto de los equipos favoritos a replantear por completo sus estrategias para las siguientes etapas en territorio alemán. La frustración acumulada en la escuadra belga promete desencadenar una batalla sin cuartel en los próximos días, donde Magnier y sus compañeros buscarán la revancha a toda costa para intentar recuperar el honor perdido en ese trágico suspiro final. Detrás de la explosiva actuación de Isaac del Toro en el prólogo de Vadorf, no solo hubo una fuerza física prodigiosa, sino un plan estratégico minuciosamente calculado en el seno del UAE Team Emirates XXRG para desarmar la hegemonía del Soudal Quickstep. Mientras la atención de los medios y del pelotón se centraba en los nombres consagrados de la especialidad, los directores deportivos del conjunto emiratí identificaron una ventana de oportunidad crítica en el perfil técnico del trazado urbano. A diferencia de las contrarrelojes tradicionales de pura potencia en largas rectas, el recorrido alemán exigía constantes cambios de ritmo, aceleraciones brutales a la salida de cada curva y una capacidad técnica excepcional para mantener la inercia sin perder tracción en las zonas reviradas. La dirección técnica del equipo analizó metro a metro los tiempos de referencia marcados por Paul Magnier en la primera mitad del día, descubriendo que el francés había gastado un porcentaje alto de energía en los primeros sectores para asegurar una ventaja psicológica inmediata sobre los demás competidores. Con esos datos telemétricos en la mano, la consigna para el joven mexicano fue clara y precisa desde el coche de apoyo: gestionar con frialdad los primeros metros sin entrar en pánico por los parciales intermedios y guardar un cartucho de potencia extra para el sector de meta, donde el asfalto picaba levemente hacia arriba. Del Toro ejecutó la indicación con la precisión de un veterano consagrado, manteniendo un margen de maniobra controlado mientras observaba cómo la mayoría de sus rivales se asfixiaban en el tramo final debido al esfuerzo desmedido del arranque. Cuando el azteca encaró el último kilómetro, su cadencia se mantuvo fluida y su postura sobre la bicicleta lució implacable, permitiéndole acelerar justo en el punto donde Magnier había comenzado a perder milésimas vitales. Esta lectura perfecta de la carrera dejó en evidencia la madurez táctica de Del Toro, quien no corrió a ciegas impulsado por el ímpetu de la juventud, sino con una frialdad matemática que transformó
una pequeña desventaja inicial en una victoria inolvidable por apenas un segundo de diferencia. El triunfo en el prólogo colocó de inmediato al UAE Team Emirates XRG en la posición más codiciada, pero también más exigente del Lidl Deutschland Tour: defender el maillot de líder desde la primera etapa en línea. Esta victoria estratégica no solo reconfiguró la tabla general, sino que obligó al resto de las escuadras con aspiraciones de título a asumir la responsabilidad de perseguir las escapadas, liberando de presión inicial a los compañeros de Del Toro. La demostración de superioridad del mexicano, en un terreno que no era teóricamente su especialidad principal, encendió las alarmas en los autobuses de las grandes potencias del ciclismo mundial, confirmando que la estructura emiratí cuenta con una joya capaz de ganar en cualquier escenario y bajo cualquier circunstancia táctica. La victoria agónica de Isaac Del Toro en el prólogo no solo alteró los tiempos en la clasificación general, sino que desencadenó una intensa guerra psicológica que amenaza con incendiar el desarrollo de las siguientes etapas del Lidl Deutschland Tour. En el ciclismo moderno, donde la diferencia entre el éxito y el fracaso se mide en milésimas de segundo, la frustración de ser superado en la recta final genera una presión aplastante sobre las estructuras de los equipos rivales. Paul Magnier y el bloque del Soudal Quick Step arrancan la primera etapa en línea con la espina clavada de haber visto cómo se les escapaba un triunfo prácticamente asegurado, lo que transforma su actitud en el pelotón de una simple búsqueda de victorias a una auténtica sed de revancha deportiva. Las miradas en la línea de salida reflejan una tensión palpable, donde cada escuadra intenta intimidar visualmente a sus oponentes mientras los directores deportivos ajustan los transmisores de radio para dar instrucciones tajantes desde los vehículos de auxilio. Por su parte, la presencia del joven mexicano vestido con el maillot rojo de líder absoluto ha cambiado drásticamente la dinámica interna dentro del propio UAE Team Emirates XRG y de la caravana multicolor. Lucir la apreciada prenda de líder convierte a Del Toro en el blanco principal de todas las alianzas tácticas que los equipos rivales puedan tejer a lo largo de las duras jornadas por territorio alemán. Corredores de vasta experiencia y escuadras de gran tradición ya no ven al azteca como un joven talento en formación, sino como una amenaza real a la que hay que poner a prueba mediante ataques continuos, abanicos en zonas de viento y aceleraciones en los puertos de montaña para desgastar a sus gregarios. Sin embargo, lejos de mostrarse intimidado por la enorme responsabilidad que recae sobre sus hombros, Del Toro proyecta una serenidad pasmosa que desconcierta a sus contrincantes, respondiendo a las preguntas de la prensa internacional con la soltura de un líder consolidado que sabe exactamente cómo gestionar la presión mediática. El impacto psicológico de este enfrentamiento va más allá de los dos protagonistas directos, infectando la estrategia de todo el pelotón que ahora se ve obligado a tomar partido entre controlarla carrera para propiciar un sprint masivo o endurecer el ritmo desde los primeros kilómetros para aislar al líder. Los ciclistas saben perfectamente que Del Toro no dudará en aprovechar cualquier descuido para arañar segundos de bonificación en los sprints intermedios o lanzar un contraataque demoledor si detecta debilidad en el rostro de sus perseguidores. Esta atmósfera cargada de electrizante rivalidad promete convertir cada kilómetro restante de la competencia en una batalla de nervios de templados, donde el menor error estratégico o un destello de vacilación pagará un precio carísimo en la lucha por el título definitivo. El triunfo de Isaac Del Toro sobre Paul Magnier en las calles de Vador marca un punto de inflexión definitivo en el ciclismo internacional de la temporada 2026, consolidando al azteca como una figura dominante capaz de vencer en cualquier disciplina. Lo comenzó como un duelo por arañar milésimas en un prólogo técnico
se ha transformado en un fenómeno mediático que acapara las portadas de los principales diarios deportivos de Europa y América Latina. La capacidad del corredor mexicano para arrebatarle la victoria a una potencia como el Soudal Quick-Step en el último suspiro ha demostrado al mundo que el UAE Team Emirates XRG cuenta con una joya todoterreno sin techo predecible. Las cadenas de televisión analizan repetidamente la repetición de los metros finales, resaltando la técnica impecable y la postura aerodinámica que le permitieron superar la marca de Magnier cuando todo el pelotón daba la etapa por sentada. Este golpe de autoridad trasciende las fronteras del Deutsche Tour y envía un mensaje contundente a las grandes potencias del ciclismo mundial de cara al resto del calendario de la UCI World Tour. La afición mexicana y latinoamericana vibra con una pasión renovada al ver a uno de los suyos vistiendo el maillot de líder y plantando cara sin complejos a las estructuras más poderosas del continente europeo. Del Toro ya no es una promesa en ascenso que busca sorprender a los favoritos. Hoy se ha convertido en el rival a vencer, en el nombre anotado en rojo dentro de las libretas de todos los directores deportivos. Su frialdad táctica bajo presión y su capacidad para dar el máximo rendimiento en los momentos de mayor tensión psicológica están construyendo los primeros capítulos de una leyenda que promete marcar la pauta del ciclismo en los próximos años. Con la mira puesta en las etapas reinas y el desenlace de la competencia en Alemania, la expectación se encuentra en su punto máximo mientras el pelotón aguarda la respuesta implacable de sus perseguidores. La batalla contra Magnier y las escuadras rivales apenas comienza, pero la lección de Vadorp quedará grabada en la memoria reciente del deporte. Nunca hay que dar por derrotado a Isaac del Toro, mientras le quede 1 metro por recorrer. La mesa está servida para un espectáculo inolvidable donde el joven líder defenderá con uñas y dientes el maillot rojo, llevando sobre sus hombros las ilusiones de todo un continente que celebra con orgullo cada uno de sus históricos pedaleos.